Ahí sí. Eso. Ya. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día, muchachas y muchachos? Vamos a ver la segunda patita de lo que son las propiedades funcionales de los monosacáridos. Y que a pesar de que las reacciones de oscurecimiento forman parte de las propiedades funcionales, hay 4 propiedades que son las que se utilizan, ya sea, o que se producen, ya sea para bien o para mal, con los monosacáridos y los disacáridos. Entonces, vamos a ver cómo la estructura forma parte, influye en lo que tiene que ver con las propiedades funcionales, y estas van a ser por el edulcorante. Les voy a mostrar el azúcar invertida, que a lo mejor la conocen. Conservación, hidratación y cristalización y estado amorfo son propiedades funcionales que tienen los carbohidratos. Entonces, para empezar, ya, les pregunto a ustedes, y ustedes me responden. La estructura, ¿qué la caracteriza? ¿Cómo creen ustedes que va a influir? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Por qué la estructura de los carbohidratos va a formar parte de las propiedades funcionales? Engrúpanme. ¿Qué es lo que tienen los carbohidratos? Ya, perfecto. Franco y Michelle interactúan con otros compuestos, interactúan con el agua. ¿Cómo? Y prefiero que estén con el micrófono abierto. ¿Cómo? ¿Por puentes de hidrógeno? Puentes de hidrógeno. ¿Por qué? ¿Por qué pueden formar puentes de hidrógeno? ¿Cuál es la característica? Por los grupos de hidroxilo. Exactamente. Los grupos, las moléculas de los monosacáridos y de los disacáridos son ricos en hidroxilos, como ustedes dijeron, y en, ¿cómo se llama? En los dos grupos OH. Y al tener tantos grupos OH, hacen que tengan las siguientes características. Los hace altamente hidrofílicos, les encanta el agua. Por lo tanto, tienen una alta capacidad hidratante, pueden formar puentes de hidrógeno, y eso va a hacer que sean altamente solubles, cosa que ustedes agarran una cuchara de azúcar y la pongan en agua y se disuelve. Pero al tiro, en agua helada, o sea, ni siquiera tienen que echarle agua caliente, en agua helada. Son altamente solubles. Y a temperatura ambiente, o sea, la temperatura que en este momento, el azúcar que más se disuelve, el que es más soluble es la fructosa, la sacarosa, y muy atrás está la lactosa. Pero además de esto, y voy a hablar en japonés un rato, yo quiero que ustedes me interrumpan todo lo que quieran, ¿ah? Cuando ustedes agregan un disacárido o un monosacárido en agua, el proceso que ocurre dentro del agua con estas moléculas es lo que se llama la mutarrotación. Y esto va a ir dando una serie de compuestos que se llaman tautómeros. La mutarrotación, estoy con efectos especiales hoy día. La mutarrotación es que, por ejemplo, en la molécula de glucosa, el carbón, que es quiral, que vendría a ser este, tiene la capacidad de ir rotando, no se rompe, sino que va girando como si fuera la hélice de un avión. Va girando, y a medida que va girando, se van formando compuestos que se van a llamar tautómeros. Estos compuestos, que se los voy a mostrar, estos compuestos que están acá, que son los tautómeros, van a tener diferentes grados de dulzor y se mantienen todos en solución en equilibrio. Si ustedes se fijan, aquí les puse, fue rotando y quedó el grupo OH en posición alfa.
acá queda en posición beta. Aquí le cambió, se modificó y quedó un compuesto parecido a la fructosa, que no podía ser fructosa, pero está en equilibrio. Cada uno de estos compuestos que va a estar en solución mantienen el equilibrio, van a tener diferentes tipos de dulzores y todos están juntos dentro de la solución. A diferencia de lo que son los epímeros es cuando yo tengo un compuesto y les puse, porque lo conversamos la semana pasada, la clase pasada, que hablamos de la lulosa y la fructosa. Esta es la fructosa. Esta que está acá es la alulosa. Y si ustedes se fijan, el grupo OH está en diferentes posiciones. Y solamente el detalle que esté cambiando de posición un grupo OH, o sea, es la nada misma, hace que tengamos dos moléculas completamente diferentes y esta va a ser reconocida por el organismo, va a poder entrar, y esta va a seguir de largo y va a ser eliminada del cuerpo, solamente porque cambiamos la posición de un grupo OH. Lo mismo ocurre acá con, con la manosa, que es el epímero de la glucosa, donde cambiamos este grupo OH que tiene la glucosa acá, cambió de posición. Y la diferencia es tan brutal que tengo un compuesto que es dulce y otro compuesto que es amargo. Entonces, para formar un epímero, requiero otro tipo de reacciones. La presencia de metales, de catalizadores, otra cosa. Y son compuestos estables. Mientras que, voy a devolver acá, los tautómeros, y aquí el detalle está en que son flechas ida y vuelta, están en equilibrio. Esto significa que son reversibles. Este puede ir para acá y se puede devolver así. Entonces, por la estructura que tienen, una vez que son solubles, se mantienen estos compuestos en estado de equilibrio, que tienen diferentes grados de dulzor. Tienen la capacidad, además, todo esto por la estructura que tienen los azúcares, la capacidad de ser dulces, mientras más chiquito es, más dulce, salvo la manosa, y el dulzor es inversamente proporcional al tamaño polisacario. Yo lo voy agregando monómeros, más monómeros, y queda una cosa gigantesca, es un desabrido. Es cosa que ustedes coman lechuga, que es un conjunto de polisacarios, y no es dulce, la lechuga no es dulce. Vamos a tener las reacciones de oscurecimiento, que ya las vimos, y de fermentación, que ustedes me imagino que la habrán visto en bioquímica. Tienen la capacidad de disminuir la actividad del agua, y eso también es súper importante. Por lo tanto, como tienen la capacidad de disminuir el agua, van a inhibir también el crecimiento bacteriano. Y esto va a estar dado por la concentración que yo emplee para que esto ocurra. Si ocupo una concentración muy baja, en vez de disminuir la actividad del agua, lo que van a hacer es transformarse en alimento para las bacterias. Y además de eso, tienen la capacidad, como interaccionan con el agua, de darle viscosidad y darle cuerpo a ciertos alimentos. Entonces, las propiedades funcionales de los monosacáridos vamos a tener que son el poder edulcorante, la conservación, la hidratación y la formación de cristalización y estado vitro o amorfo. Si ustedes se fijan, todas estas tienen relación exclusivamente con la capacidad de interactuar con el agua, dado por la estructura que tienen y porque están con los grupos hidroxilo. Espero que el japonés lo hayan entendido. Y voy a partir por la primera, que es el poder edulcorante. Y lo primero que tienen que saber es que el dulce es algo subjetivo. ¿Ustedes serían capaces de comerse un tarro de manjar completo, ustedes solos o solas? No, ¿Por qué no? porque es muy dulce la empalaga. Ok, pero Valentina sí sería capaz de comerse un tarro de manjar sola y se mata la risa. Xiomara dice que no, Pedro dice que sí. Y yo les pregunto a los que me están diciendo que sí, ¿por qué podrían? ¿No les duelen las muelas? ¿No les pasa nada?
y es un tarro, ¿ah? El dulzor no les produce así como, "Ugh", porque es rico. Perfecto. Fíjense, los que me dijeron que no, yo personalmente con 2 cucharadas quedo ya afuera porque es demasiado dulce. No pueden porque lo encuentran muy, muy dulce y se hostigan. Es súper hostigoso. Y otros que se lo pueden comer. No me hostiga, perfecto. Pedro no le hostiga, me parece estupendo, porque si no me muero. Fíjense lo que me están diciendo. Somos un grupo súper chico de personas y todos tenemos sensaciones diferentes con respecto al dulzor. Por lo tanto, la dulzura, el dulzor que nosotros sentimos es un acto que es subjetivo. Y los valores que existen de él van a estar dados por jueces o por catadores que van a estar entrenados para poder diferenciar o encontrar lo que es el dulzor promedio, se podría decir. Por lo tanto, como es subjetivo, está sujeto a errores y en la literatura hay discrepancias. Yo puedo agarrar un libro español y me va a decir que el azúcar tanto tiene una dulzura de tanto, y puedo agarrar un libro alemán o puedo agarrar un libro argentino y vamos a tener a lo mejor diferentes valores porque los grupos que catan son diferentes. Entonces, según eso, ay, ¿qué pasó aquí? Eso. Se tiene lo que se denomina un patrón de referencia. Y el patrón de referencia es la sacarosa, el azúcar de mesa, que todos podemos saber más o menos cómo sale. Y se le asigna, no que se le va a asignar, tiene asignado el valor 1 cuando hablamos de poder edulcorante y el valor 100 cuando hablamos de grados de dulzura. Y cada uno de los azúcares, los mono y los di, incluso los trisacáridos, van a tener diferentes poderes edulcorantes. Todos ellos y cada uno de sus valores va a estar referido a lo que es la sacarosa. Entonces, las tablas nos van a entregar que la sacarosa, aquí estamos hablando de grado de dulzura, nos va la sacarosa, el patrón, 100, y partimos. La fructosa tiene un 80% en su forma cristalina, más dulzura que la sacarosa. Y yo les pregunto a ustedes, ¿por qué creen que la sacarosa es el patrón y no la fructosa, que es el que tiene mayor grado de dulzura? ¿Cuál creen ustedes que es la razón? Que como mundo nos pusimos de acuerdo que fuera la sacarosa y no la Porque es fructosa. común, es Ya, fácil de conseguir. es común, y si es común en comparación con la fructosa, si es común, ¿qué va a hacer para poderlo adquirir? Los procesos son más fáciles tal vez, por ejemplo, se saca como de las cañas de azúcar y cosas así, pero la fructosa tiene que procesarse como alguna fruta Ok, o más directamente. entonces, si cuesta más sacar la fructosa que la sacarosa, económicamente, ¿cuál es más rentable? La La sacarosa. sacarosa. La sacarosa. Entonces, como es fácil de adquirir 1 kilo de azúcar que usted va al supermercado, pongámosle que cuesta lucas, más o menos, según la marca. La sacarosa común y corriente, no la rubia, no, la azúcar de mesa. Entonces, primero, claro, porque es más barata y todos tenemos acceso a ella. Pero fíjense, la fructosa en su forma cristalina es mucho más dulce, 80% más dulce que la sacarosa. Y aquí también vayan fijándose que los tenemos en solución y que tenemos en forma cristalina. Entonces, dependiendo del estado, también el dulzor va a ser diferente. La glucosa, en sus 2 isómeros, alfa y beta, también es bastante menos dulce en comparación con la sacarosa. Y la lactosa es más dulce en solución que en la forma cristalina y es súper desabrida. O sea, la lactosa es súper desabrida. ¿Ustedes han tomado leche alguna vez sin haberle agregado nada así de la caja al vaso? Yo nunca le he hecho nada. Ya, y tiene un pequeño dejo dulce, pero muy poco, ¿cierto? Ujú.
De hecho, cuando yo llegué aquí pensé que era un poco salada, no sé. Como que en Venezuela, no sé si es que le echan algo, pero es un poco más dulce. ¿La de acá o la de allá? La de allá es más dulce, la de acá es un poco más salada. Voy a hacer una pregunta súper tonta, pero ¿las vacas de allá son vacas, son de ustedes dónde es? Perdón, la pregunta. Ah, de Venezuela. Ah, ¿y cómo se llama? ¿Ustedes tienen los cebú? Igual que la parte de caribeña, con eso, con el lomito arriba. ¿Cómo? ¿Los qué? Que se llaman un tipo de vacas que son distintas, que tienen como un cototo arriba en el cuello. ¿Tienen de ese tipo de vaca o las vacas lecheras común y corriente? La verdad es que no lo sé, no he visto donde yo vivía no había muchas vacas. Ah, pero no, era solamente para saber si porque el tipo de vaca puede que influya. Sigo. Sí, pues. Entonces, fíjense que aquí el grado de dulzor va variando y en el caso de la manosa es amarga. Y es amarga cuando les digo amarga, amarga. Entonces, a pesar de ser un monosacárido, es el único que tiene por su estructura este sabor amargo. La sensación, lo que veíamos recién con el manjar, de que uno se podría comer un tarro y el otro me decía que no se podía comer el tarro porque, ¿cómo se llaman? Simplemente no podía, va a estar dada por lo que son las sensaciones gustativas. Esto es solamente de sensaciones, ¿eh? Esto no es una cosa que uno siente. Y dentro de la lengua vamos a tener zonas para estas sensaciones. Vamos a tener el sabor amargo, el ácido, el dulce, el salado y lo que se llama el umami. ¿Saben lo que es el umami? ¿Han escuchado hablar del umami? Sabroso. Es sabroso. Eso significa umami. Significa sabroso, exquisito y es una palabra japonesa que se asocia con el glutamato. En la zona donde se encuentra el amargo, la zona dulce y la zona del umami, tienen la capacidad de reaccionar con macromoléculas. ¿Y por qué yo le puse tóxico aquí al amargo? Porque el amargo es un sistema de defensa frente, esto viene, cuando perseguíamos el mamuta, es un sistema de defensa cuando los recolectores agarraban bayas que eran venenosas y tenían un sabor amargo, es una manera de defenderse. Mientras que el ácido y el salado reaccionan con iones, protones en el caso de los ácidos, pH, y la parte salada con los iones de sodio. Todo esto, estas sensaciones que tenemos, van a estar en una célula que está inserta dentro de su lengua y lo único que se ve es un porito chiquitito que sale acá, que son las papilas gustativas que si ustedes se ven en la lengua, se la miran, van a ver así como unas cositas, como unas cosas levantaditas. La lengua no es lisa, es como rugosa. Esa rugosidad está dado por estas vellosidades donde se encuentran los receptores para los respectivos azúcares o aminoácidos en el caso del umami. ¿Cómo funciona esto? Esto es cultura general. Llega, se unen, está asociado a una proteína C con una serie de reacciones y sale un neurotransmisor que lleva la sensación si es dulce, si es ácido, si es salado, etc. Como los carbohidratos son ricos en grupos OH, la forma como se van a unir a su receptor dulce es por puentes de hidrógeno. Llega, se unen y el receptor procesa que es dulce y de esa manera manda una señal, que es una señal de calcio, se abren los canales de calcio, y eso va a permitir que esto salga y se liberan los neurotransmisores y se lleva esta sensación gustativa del sabor que uno tiene. Por algo, esta es la razón de que todos tenemos una sensación diferente con respecto a lo que es la dulzura. Lo que para uno es súper hostigoso, para otro no significa nada, porque va a dar por la señal y por el estímulo o como reciban nuestros receptores. Entonces, la intensidad del sabor va a estar dado por la estructura molecular que tiene el azúcar. Yo les decía, depende de la posición que tengamos los grupos funcionales, si vamos a tener un azúcar que es amarga o un azúcar que es dulce. Y
mientras más monosacáridos se vayan uniendo o más larga sea la cadena de los polisacáridos, vamos a tener que el sabor, la sensación de dulzor va a ir disminuyendo. Lo otro, el pH enmascara el sabor dulce. O sea, si ustedes comen limón y azúcar, por ejemplo, la limonada puede tener una cantidad súper importante de azúcar y ustedes la pueden encontrar a lo mejor desabría porque el pH hace que uno no sienta el sabor dulce, sino que se interpone el sabor ácido porque los protones reaccionan, ocupan el lugar, reaccionan con los receptores y se enmascara el sabor. La concentración, y aquí, ojo, obviamente que mientras más concentrado, si yo agrego mucha sacarosa a algo, va a estar mucho más dulce. Pero aquí yo me refiero a que si yo tengo dos tipos de azúcares diferentes, sacarosa y lactosa, por ejemplo, y las tengo a una misma concentración, los dulzores van a ser diferentes. Entonces, si yo quiero igualar el dulzor que da 1 gramo de lactosa, solo voy a requerir 0,25 gramos de sacarosa. Por lo tanto, siendo ambos monosacáridos con pesos moleculares similares, al tener dulzuras diferentes, voy a requerir mucho más de una para obtener la misma sensación de dulzor. Por lo tanto, la concentración va a depender del tipo de azúcar que se tenga. El etanol aumenta la sensación de dulzura. Y es aquí cuando uno se toma esos tragos, esos súper dulcecitos, que uno le echa azúcar y así que parece juguito, agüita a las carmelitas, y uno toma, que lo encuentra dulce. Primero siente la parte dulce y después siente la parte del etanol. Entonces, lo que hace el etanol es incrementar la sensación, ojo, la sensación de dulzura que tiene un trago. Y la temperatura, no sé si han tenido la oportunidad de probar postres que están calientes y después el mismo postre que está helado y uno puede sentir que cuando está caliente es menos dulce y cuando está helado. Y de hecho uno comete el error de agregarle azúcar cuando está en caliente y después se da cuenta que le quedó muy dulce. Efectivamente, el queque, si ustedes se los comen caliente, sabe menos dulce que si se lo comen después cuando está helado o está frío. Así que fíjense, y eso es sumamente importante porque si yo estoy en una preparación y le agrego, lo encuentro sabrio y le agrego más azúcar, lo más probable es que quede después muy dulce. Así que la fructosa tiene su máximo poder edulcorante o endulzante, mayor a 1,4, cuando está a temperaturas bajas. Cuando está a temperaturas de 40 grados, sea tibiecito, comienza a bajar y ya a 60 grados disminuye un montón. Todo esto en comparación con la sacarosa, siempre nuestro patrón de referencia es la sacarosa. Y fíjense, baja muchísimo. ¿Y por qué la fructosa es tan importante? Porque vamos a ver que es el monosacárido que se utiliza en todo lo que tiene que ver con la industria de los alimentos. La glucosa se mantiene en el tiempo y la galactosa, que se va a producir por la hidrólisis de la lactosa, también va disminuyendo en el tiempo. Entonces, ojo, la temperatura sí va a influir en el grado de dulzor o la sensación de dulzor que tiene un alimento. Nunca le agreguen azúcar a una preparación cuando está caliente. Esperen que se enfríe, prueban y ahí rectifican el azúcar. ¿Dudas hasta el momento que tengan? ¿No tienen? Seguimos entonces. Lo otro, la forma física que va a tener el monosacárido o el azúcar también va a influir,
puede que tenga, que tenga una solución con los azúcares de forma líquida, va a tener un cierto dulzor, y la forma cristalina va a tener otro dulzor. Y aquí les recuerdo, acuérdense que cuando tengo la forma líquida en solución, en agua, voy a tener los tautómeros, y los tautómeros van a tener diferentes tipos de dulzor, y eso se promedia. Cuando está en equilibrio se saca el promedio de eso, y ese va a ser el valor edulcorante de mi solución. En cambio, cuando tengo la forma sólida, puedo tener o este otro. Y también van a tener, se diferencia, y lo veíamos en la tabla, se diferencia de si es alfa o es beta. Entonces, uno de los endulzantes que más se utilizan en la industria de los alimentos es la fructosa. Y también se utiliza lo que se denomina azúcar invertida. ¿La conocen? ¿La han escuchado nombrar? ¿La han usado alguna vez? ¿Saben de qué estoy hablando o es algo nuevo para ustedes? Perfecto. Valentina sí lo había escuchado. Pero ya, súper. El azúcar invertida, se las voy a presentar, tiene un 27% más de poder edulcorante que la sacarosa. Entonces, cuando yo utilizo endulzantes, estoy hablando a nivel de industria, y si ustedes se fijan, allá hacen el ejercicio de mirar los ingredientes que traen todos los productos que son dulces, muchos van a traer o jarabe de fructosa, o azúcar invertida, o fructosa de frentón, y otros simplemente le ponen sacarosa. Mientras más poder edulcorante tenga o poder dulce, más voy a ocupar mucho menos cantidad, y de esa manera voy a endulzar con poquito. Por ahí vamos, Krishna, por ahí vamos. Se las voy a presentar cuando esta cosa avance. El azúcar invertida se llama así porque se produce cuando se hidroliza la sacarosa, ya sea por una hidrólisis ácida o una hidrólisis enzimática. La sacarosa se rompe y libera la glucosa y la fructosa. Pero se llama azúcar invertida porque tiene la capacidad de desviar la luz polarizada. Ahora en japonés 3 segundos, pero quiero que ustedes me sigan. Las soluciones de azúcares y también de aminoácidos, ustedes han visto que los aminoácidos y los azúcares son D-glucosa o L-glucosa, o son L-lisina o D-lisina. ¿Se han fijado en ese detalle? Ya. Esa D y esa L significa dextro, derecha, y levo, izquierda. Eso se determina electrógeno y levógeno. Porque uno toma las soluciones de estos compuestos que tienen la característica de tener un carbono quiral. Ese carbono quiral es donde se sufre la mutarrotación y van girando las moléculas. Y si yo tengo esta solución e incido sobre ella un haz de luz y tengo un polarizador, esta solución va a ser capaz de girar la luz a la izquierda o a la derecha. Y ustedes están aquí mirando y uno ve que el plano de la luz se va para un lado o se va para el otro lado. La sacarosa tiene... Ahí, ¿dónde está? La sacarosa tiene la capacidad de ser dextro, va a girar la luz hacia la derecha, pero la solución hidrolizada donde se encuentra glucosa
y fructosa en equilibrio, la va a hacer girar hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque la fructosa que se encuentra presente tiene este grado de la forma de girar mucho predomina y hace que la luz se desvíe hacia la izquierda. El promedio de esto hace que sea hacia la izquierda. Entonces, en un acto supremo de inteligencia, la persona que la inventó dijo, ya, pues, si tengo el azúcar que gira para acá, la otra está invertida. Y quedó como azúcar invertida. Profe, Dígame. en lo anterior como que se sumaron como los grados. Se suma, no son gramos, son... No, grados, como de inclinación. se suman, sí, se promedian. Ah, ya, y por eso dicen como a la izquierda. Exactamente, porque el promedio, aunque sea, va a salir con signo negativo. Ya, gracias. Esa es. Entonces, el azúcar invertido, ¿cuál es la grasa que tiene? Uno, que está hidrolizada. Dos, que quedan libres en equilibrio glucosa y fructosa. Y al estar presente la fructosa, eso va a hacer que aumente la sensación de lo que es dulce y que sea soluble. Y tenemos un alimento que es un azúcar invertido que es natural, que es la miel, que lo dijo la Krishna en el chat, y que se produce porque las abejas tienen sacarasa en su saliva y cuando están llevando el azúcar a la colmena, se produce la hidrólisis y la miel queda con el mismo aspecto que tiene el azúcar invertida. Esta es la sacarosa. Esta es la sacarosa. El azúcar invertida es líquida. La miel también es líquida. Y ojo, si ustedes ven alguna vez que la miel a temperatura ambiente se cristaliza y queda con cristal en el fondo, es porque esa miel está adulterada y le han agregado sacarosa. La miel es siempre líquida, salvo que la metamos al refrigerador, pero la miel es líquida, la auténtica miel es líquida. Entonces, esto va a endulzar mucho más y esto es lo que se ocupa en repostería y se aprovecha para lo que es el poder edulcorante. Otra de las propiedades funcionales, antes de seguir, ¿dudas con respecto a lo que es la poder edulcorante? Seguimos entonces. Otra de las propiedades que tienen los azúcares son la conservación. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer mermelada. Pero ustedes me van a explicar a mí, porque yo no sé cómo la mermelada se hace, qué es lo que ocurre. Vamos a hacer mermelada, pero a nivel molecular. Cuéntenme, ¿qué está pasando o qué va a pasar en esa olla? ¿Cómo hago mermelada yo? ¿Qué es lo que tomo? ¿Cuáles son los ingredientes iniciales? ¿Cuáles son los ingredientes finales? ¿Qué es lo que ocurre? Engrúpanme, miéntanme. ¿Qué ocurre ahí? Primero hay que tener alguna fruta. Ya, No sé, por ejemplo, podría ser mora y después hay que echarle azúcar y empezarla a cocer. perfecto. ¿Cuánto azúcar? No sé. Pero más o menos, alguien que haga mermelada, ¿cuánto normalmente la cantidad de azúcar, cuánto es? Ok, esa harta, ¿a qué le llamamos harta? ¿2 cucharadas? Para mí son muchos. ¿Cuánto? Vamos. ¿Y ¿Puede cuánto ser ya? que como la mitad del peso de la fruta? Ok. O sea, veámoslo ahora en relaciones. 1:1, 1:2. Igual depende de la fruta, pero hay veces que es como 1:1, 1:2, por ahí. Perfecto. 1:1. O sea, si yo tengo 1 kilo de frutilla, en este caso, le voy a agregar 1 kilo de azúcar. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí, Ok. ¿Qué hago después? Tenemos el azúcar, la calentamos al fuego. ¿Y qué estamos haciendo entonces al calentarlo? ¿Qué información
va a recibir cuando ustedes calientan la sacarosa, se comienza a transformar Caramelo. en caramelo, pero antes que una sensación líquida, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Ya. ¿Qué es lo que tiene la fruta? Acuérdense, la actividad del agua de la fruta es alta. Sí. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué información le va a llegar a la célula de la fruta con respecto entre el intra o el extracelular y el intercelular? Está en un medio hipertónico. Entonces, Va a salir agua de la fruta. perfecto. ¿Qué agua va a salir de la fruta? El agua libre. El agua libre. Si sale el agua libre de la fruta, ¿qué va a ocurrir con la parte interna de la célula? Como que su estructura va a empezar como a guatear, o sea, ya no va a ser como tan Guatear. rígida. Ok, no guatear, ya sí, se va, ok, ya Se va entendí. chiquitita. Perfecto. ¿Y qué dijimos? Que las azúcares eran hidrofílicas. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir con esa agua que está afuera con respecto a las moléculas de sacarosa? ¿Qué va a ocurrir? ¿Va a quedar la sacarosa por un lado y las moléculas de agua por otra? No interaccionan. Interacciones. Y si yo interacciono con algo, ¿la dejo fija o la dejo suelta? Fijas. La dejo fija. Vayan pensando, ya estoy calentando, ha pasado harto rato. ¿Qué comienza a pasar con esta mermelada? Si yo meto la cuchara y empiezo a revolver, ¿qué empieza a ocurrir? ¿Cómo empieza la consistencia? Empieza a poner eso espesa. Se espesa, ¿cierto? Exactamente. Eso, molecularmente, acabamos de hacer mermelada, es lo que ocurre por puras interacciones moleculares. Mermelada desde el punto de vista de las células y de las moléculas. Ustedes lo dijeron súper bien. Ocurre lo que se llama un desequilibrio osmótico entre el extracelular y el intracelular. Por lo tanto, ustedes dijeron perfectamente bien, sale agua desde la fruta hacia la parte de afuera. Y lo que va a hacer la sacarosa es interactuar con esto y va a producir el efecto de espesor. Pero además de eso, al quedar el agua libre atrapada por la sacarosa, se produce una variación de lo que es la actividad del agua. Y eso va a hacer que los microorganismos no puedan crecer. Por lo tanto, yo puedo conservar la frutilla que teníamos de nuestra mermelada mucho más tiempo. Pero para que esto ocurra, tengo que agregar una gran cantidad de soluto y voy a modificar la actividad del agua llevándola a un alimento. La mermelada tiene una actividad de agua que es intermedia, a diferencia de la fruta que tiene una actividad de agua que es altísima, y queda el agua no ligada, pero sí interactuando con la sacarosa, se espesa, por lo tanto queda inmovilizada esta agua, produce la consistencia que tiene la mermelada, pero ojo aquí, si yo le agrego poca sacarosa en baja concentración, voy a transformar esta sacarosa en sustrato de los microorganismos. Es por esta razón cuando uno hace compotas, por ejemplo, y que queda el agua súper líquida, uno agrega poquita cantidad de azúcar y hace compotas de manzana o de membrillo, en el tiempo se echan a perder mucho más rápido que la mermelada. ¿Se dan cuenta la diferencia y por qué es importante? ¿Cómo podemos utilizar para la conservación de alimentos? Profe, yo tengo una duda. La que quiera. Si, por ejemplo, van a hacer compota y utilizan en vez de azúcar, utilizan como stevia o ese tipo de azúcares,
No funcionaría, ¿verdad? Todo de nuevo, ¿compota o mermelada? Compota. O sea que si le echan a las compotas azúcar, no es el mismo efecto que si lo hacen con la mermelada. A ver, la compota, pero las compotas cuando uno hace, no es lo mismo, porque tienen menos concentración. Ustedes se pueden comer la concentración de sacarosa es mucho menor, porque es un postre y se echa a perder. Y además de eso, la compota tiene no tiene la cantidad de tiempo que se hierve en comparación con la mermelada, que tiene mucho rato en la olla. Y lo otro que les iba a preguntar, ¿ustedes han visto la mermelada o han tenido la oportunidad de comparar la mermelada hecha con sacarosa y las mermeladas diet? Quiero que piensen solamente la parte del aspecto. Ustedes podrían simplemente, sin probarlas, si yo les pongo dos cosas, dos potes con mermelada, ¿podrían ustedes diferenciar una de la otra? Acá me ponen que sí. ¿Qué cosas me ponen que son más líquidas? Y son opacas. ¿Las mermeladas light se han fijado que son opacas? ¿Que no brillan? Son como unos purés, son como las compotas que me decían, pero son con unas cosas mucho más feas. Ya, eso se debe, además, a que se espesan con productos que, como las pectinas, otro tipo de cosas, las mermeladas, las light, y que la sacarosa tiene la capacidad, y lo vamos a ver ahora, la capacidad de producir la brillantez que tienen las mermeladas, cosa que no tienen en los productos que se añaden cuando uno hace productos light. Entonces, Profe, entonces no funcionaría si utilizan un azúcar como la stevia. para hacer mermelada o compota, esa parte que no me queda muy claro. ¿Para cuál de las dos? Para hacer mermelada. No, te quería de partida, le saldría carísimo, pero así carísimo, y no tengo la claridad de que vaya a modificar la actividad del agua. Lo que se utiliza normalmente para hacer mermeladas diet o light son pectinas, que se sacan de las manzanas, de la parte blanca de los cítricos, y tienen el efecto espesante. Pero no sé si hacerlo con... Estoy pensando, hacerlo con... y me da con hacerlo no, con stevia jamás, porque la stevia amarga. No creo que resulte. Salvo que a lo mejor podría ser con la tagatosa o con la lulosa podría ser, pero no sé hasta qué punto y qué tan valga la pena gastar plata porque son productos más caros. No, es que la stevia, así, la stevia, acá dice Catalina, nunca metan stevia a la pomerona porque la stevia es súper amarga. La stevia sola, para que ustedes sepan, la stevia que venden viene unida con sucralosa, pero no se adelante porque esta clase la vamos a tener más, la educadora la tenemos más adelante y ustedes van a hacer un trabajo con esto. Ya, otra propiedad es, ¿cómo se llama? Es la hidratación o la higroscopicidad. Y se los puse aquí esto. La higroscopicidad es la capacidad de absorber agua desde el ambiente. Ustedes dejan algo encima y esta cosa se absorbe agua. Y la diferencia con la absorber agua es que la absorción es un proceso que es reversible. Yo meto algo a la estufa y elimino el agua. La absorción, la hidratación o la cosa higroscópica es irreversible. Si ustedes meten agua en un cake, me refiero cuando ustedes hacen un cake, están incorporando, están
hidratando con los ingredientes que tienen, no le pueden sacar, no pueden revertir el asunto y obtener de nuevo las cosas por separado. Esta propiedad es irreversible y no pueden recuperar, no pueden sacarle el agua que le metieron. Entonces, ay, que me cuesta esta cosa. Yo les dije, es la capacidad que tiene de captar el agua del ambiente, y esto lo va a hacer porque estos grupos OH van a formar puentes de hidrógeno con la humedad relativa de. Esta capacidad de captar agua y de retenerla es lo que le da el aspecto brilloso a las mermeladas, y ese aspecto húmedo cuando ustedes se comen un queque y el queque está como mojadito, que es lo que uno espera, o cuando ustedes se comen esos quequitos que venden, no sé, los pingüinos, los no sé cuantitos, esos que venden rellenos con cosas dentro, que son como mojaditos. Eso es lo que uno espera. El manqueque, sí, ese tipo de cosas. Son quequitos que son remojaditos, porque si estuviera seco, tendría una consistencia muy mala. Si un queque queda seco, es una cuestión así como harinosa, que se nos desarma. Uno no espera eso de un queque. Esa es la parte favorable. Pero la parte desfavorable es que también tiene la capacidad de apelmazamiento, lo cual va a dificultar la solubilidad y va a hacer que el alimento sea indeseable. ¿Alguna vez ustedes han echado una cucharada de leche en polvo a la boca? Quiero que si lo hicieron, se traten Sí. de acordar todo lo que sintieron. Y si no lo hicieron, no tuvieron infancia. Más que el Milo Lisette, la leche en polvo, cuando eran chicos, la leche así, ya. ¿Se acuerdan ustedes lo que les pasaba cuando se la echaban a la boca? Ya pegaban todos los dientes. Se les pegaban en los dientes. ¿Y dónde les quedaba bien pegado, que costaba un mundo sacárselo? En el paladar. En el paladar. Y quedaban con una sensación que era lo más rico del mundo, porque yo lo hice cuando chica, y que uno estaba mucho rato pesándolo con la saliva para que se despegara, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Ya. Esa sensación que ustedes tienen, ¿les gustaría que si yo abrieran la leche en polvo, se encontraran con eso adentro del tarro? No. ¿Por qué no? ¿Cómo sería el aspecto de eso? No es como sé. atractivo. No es como atractivo. No, igual yo le podría echar agua y se va a disolver, pero no es atractivo visualmente. Una cosa así como una melcocha dentro del tarro de la leche en nido, como que no sé si me la tomaría. Cuando uno abre un tarro de leche en polvo, lo que está esperando es que esté la leche en polvo y que uno le agregue el agua para que se reconstituya. No estoy esperando tener un alimento que esté apelmazado. Entonces, los azúcares también tienen grados de higroscopía. Dígame. Que tenía una duda en la diapositiva anterior, que había una palabra que no sé lo que significa. ¿Cuál? ¿A qué se refiere con apelmazamiento? Ah, algo apelmazado es lo que se les formaba a ustedes en el paladar, que es una sensación como pegajosa, como pastosa. Eso es apelmazado. Ah, ya, gracias. Entonces, yo les decía que ¿cómo se llama? ¿Qué hice? Ahí. ¿Cómo se llama? Acá, eso. Que según el grado de higroscopía va a ir disminuyendo, y la más higroscópica de todas es la fructosa. O sea, ve agua en el ambiente y va y lo capta. Y la que es menos es la lactosa. Y aquí ustedes van viendo que la fructosa, el azúcar invertido también, la sacarosa, la glucosa, y tenemos por acá abajo a la lactosa. La razón por la cual ocurre eso, se la voy a contar ahora y aquí, pero les pongo. Los alimentos que tienen una alta higroscopicidad se van a utilizar en la industria de los alimentos para
que obtengamos efectos beneficiosos como en todo lo que es repostería. Todo lo que tiene que ver con los queques, con las tortas, con los bizcochuelos, con todo lo que uno compra preparado, tiene que tener esa característica. Mientras que una azúcar que tiene una baja higroscopicidad, nosotros los vamos a ocupar para alimentos que yo quiero que al abrirlos estén secos. Me refiero secos de que no hayan tomado nada de agua, de manera de que tengan la consistencia y que yo me encuentre con leche en polvo, que es la industria que más lo utiliza, cuando corresponde. La razón por la cual la lactosa es un azúcar de baja higroscopicidad se debe a que tiene dos isómeros, el alfa y el beta, por lo mismo que veíamos antes, y tienen la capacidad de interactuar entre ellos mismos. Por puentes de hidrógeno, alfa y beta reaccionan o interaccionan, interaccionan, y de esa manera hace que, evitan que puedan captar el agua del, ¿cómo se llama?, del ambiente. Por eso se utiliza en la industria que tiene que ver con de la leche, qué sé yo, que la leche en polvo. ¿Dudas al respecto de esa parte? Yo les decía recién que la lactosa tenía la capacidad tenía estos dos isómeros y teníamos alfa y beta que interactuaban entre sí. Pero además de eso, los azúcares van a presentar un fenómeno que se llama polimorfismo. Poli significa muchos y morfismo significa formas, que pueden tener muchas formas. Y tienen la capacidad de poder cristalizar de formas diferentes, dependiendo del tipo de isómero que uno está hablando. Entonces, forman cristales distintos y van a tener solubilidades distintas. Y esto va a hacer que se utilicen de manera diferente en diferentes tipos de productos. Estos cristales que se van a formar van a estar afectados por la temperatura y por la concentración y van a aparecer cuando estemos en soluciones muy concentradas o saturadas. Y esto que está aquí, para que ustedes sepan, son cristales de lactosa que se metieron a un secado así Sprite y salen y quedan, fíjense, así se ven, para que ustedes se den cuenta que cada una de estas moléculas puede formar, ustedes han visto el azúcar que forman los cristales, o sea, estructuras ordenaditas, pero si yo tomo los cristales de la lactosa, son así redonditos, chiquititos, y pueden producir cambios sensoriales en la textura de los alimentos. ¿Alguna vez ustedes, esto no siempre uno tiene en la casa, han abierto o han dejado abierto leche condensada o leche evaporada y que si lleva mucho tiempo abierto queda con una sensación como rara? Que así como, que no es muy fluida, sino que como arenosa. Sí, Si uno lo mira no se ve una cosa así como, se ve como que tuviera cositas. Esas cositas son cristales que se van formando. ¿Por qué? Porque resulta que la leche evaporada, les pregunto yo a ustedes, la leche evaporada y la leche condensada vienen de la leche fluida. ¿Qué modifiqué yo para obtener leche evaporada y leche condensada? ¿Qué hice? ¿Qué se hizo? ¿Qué modificamos? dejaría actividad del agua. sacarosa, ¿o no? A la leche condensada le agrega sacarosa. ¿Pero qué modificamos? Actividad del agua. La actividad del agua. ¿Qué hicimos entonces? Le sacaron el agua libre. O Le sea, un sacaron poquito. el agua. No toda, pero Exacto. Pero si yo le saco el agua, ¿qué ocurre con la concentración de los solutos? Aumenta. Aumenta. Por lo tanto, en la leche evaporada y en la leche condensada se concentran los solutos. Dejemos la sacarosa afuera un ratito. En el caso de la leche condensada. Si yo aumento la concentración de lactosa y que tiene la capacidad de formar estos cristales, si yo dejo mucho tiempo, por ejemplo, los someto, las dejo en el refrigerador
o la dejo abierta mucho tiempo, se van a comenzar a cristalizar y le va a cambiar la textura a estos alimentos. Esto va a ir ocurriendo en el tiempo. Una manera de evitar que esto ocurra es someterlo a mutua rotación, que ya lo habíamos visto lo que era, de manera de obtener, y aquí esta mutua rotación está hecha, es profeso, o sea, se hace para que esto ocurra de manera de transformar todo en lo que es la estructura beta de la lactosa, que es la más soluble, de manera que no me afecte a los alimentos. Esto ya está mostrando la parte de procesamiento del alimento. Entonces, si yo dejo, acá tengo leche condensada, y acá tengo leche evaporada, y si yo dejo tanto la leche, ambas leches en el refrigerador, poco a poco se va a ir formando esta cosa arenosa porque se van a ir juntando los cristales. Y el último, que también forma parte de las propiedades funcionales, es el estado vidrio, que les va a encantar, porque se lo comen tupido y parejo, que es un estado amorfo en el cual tenemos que las estructuras están desordenadas. Y aquí lo que se hace es aumentar la viscosidad hasta el punto que no lleguen a formar cristales. Entonces voy a partir de algo líquido, por ejemplo, el almíbar, y lo voy a ir dejando súper viscoso hasta que me quede algo como vidrio. Y voy a tener una estructura súper ordenada, que va a ser la sacarosa, y la voy, por temperatura, la voy a ir modificando, y además a ir concentrando, y la voy a transformar en algo amorfo, y voy a tener una mezcla tan viscosa, que no se va a poder desplazar, va a estar así fija. Y eso son los caramelos que ustedes se comen y que quedan con ese efecto vitrio, se llama estado vitrio o amorfo porque parecen vidrios. Pero es una mezcla viscosa de azúcares. Entonces, este estado vitrio se va a producir porque o se congela, se produce una concentración muy rápida y se produce deshidratación. No se van a formar cristales, sino que va a quedar una masa viscosa que se va a utilizar para hacer estos dulces, y de esa manera se va a quedar rígida, dando esta estructura como transparente, vítrea. Pero tiene sus defectos. Díganme que la foto no es linda, se ve maravillosa. Tiene sus defectos, uno que son pegajosos y lo otro que se apelmazan. Piensen, si yo dejo una pastilla a la intemperie, la dejo ahí, la dejo en el patio, par de días, y comienza a tomar, va a comenzar a absorber el agua de ambiente, se pone pegajoso. Es cosa de que ustedes se metan un dulce a la boca, lo chupeteen un rato y se lo saquen y quedan todos pegajosos, ¿sí o no? Sí. Súper. Entonces, y esta es la última. ¿Qué tengo aquí? ¿Han comido gomitas, cierto? Sí. Ya, las gomitas están en el estado intermedio, son viscosidad intermedia. Pero todas las gomitas, todas vienen cubiertas de azúcar. Y yo les pregunto a ustedes, ¿por qué vienen cubiertas de azúcar? Y quiero que antes que me respondan, piensen en un paquete de gomitas, que ustedes lo sacan, lo toman, y todo eso que la sensación que les deja en las manos. Piensen bien antes de responderme. ¿Por qué las gomitas están cubiertas de azúcar y sacarosa? ¿Por qué creen ustedes? Para que no se pegoteen entre ellas. Ya, esa es una razón. Ahora transformemos esa razón en algo más molecular. Vamos a la estructura. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es la razón?
Ya, para que el agua se mantenga dentro de la estructura de la gomita. Pero ojo, la gomita vamos a tomar que es como el estado vitrio. ¿Por qué? ¿Qué queremos que piensen? ¿Qué es lo que les gusta a las azúcares? ¿El agua? El agua. Si yo no le pusiera azúcar a la gomita y tomara la Quedarían, gomita, quedarían expuestas al agua del ambiente. exactamente. ¿Y qué pasaría con esa agua del ambiente? ¿Qué pasaría con la sensación de afuera de la gomita? ¿Quedarían pegote y se apelmazaría? Exactamente, estarían pegotes. Entonces, como decía la Catalina, estarían pegajosas, que me lo pregunto. Si ustedes abrirían su paquete de gomitas sin azúcar, ¿cómo sería el aspecto visual de eso? No llamativo. No llamativo, ¿podrían tomarlas de a Desagradable. una o la podrían sacar de a una? ¿Podrían elegir el color? Más de una. Saldrían Probablemente más de, tendrían tres pegadas o algo así. saldrían todas pegadas, porque cuando ustedes comen gomita, fíjense en el talle, la sacan de a una. ¿Sí o no? Sí. Incluso las gomitas, estas rascas de eucalipto que venden, también se sacan de a una y también tienen azúcar. ¿Estamos? Profe, ¿y por qué hay algunas que no tienen azúcar por fuera? O sea, Ah, ¿cuál es? Por ejemplo, los ambrositos, los ositos, ositos, sí. porque es otra preparación. Ah, ya, ok. ¿Estamos? Es otra cosa. Son de otra manera. De hecho, hay un video dando vuelta por ahí que no lo quería ver y que dice que así hacen los famosos ambrositos. Paula, ¿qué son los flippy? Alguien que me diga. Yo Los soy... que son como delfines, esos azules y negros. Ah, ¿Cierto? ya, esos son otra cosa. Sí, sí, Aquí sí. está Es esta que es la fue cuando gomita, preguntar. los azules, sí. Lo que pasa es que estoy hablando de que antes que nos vayamos, porque esta era la última diapo, quiero mostrarles una cosa. Ay, 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 ay. Entre esto y el estado vitrio está lo que se llama el estado gomoso, que es intermedio. Y yo puedo quedarme con esta parte acá. Las gomitas en estricto rigor van a ser como tipos de gelatina, etcétera, pero la razón por la cual que las gomitas tienen el azúcar es para evitar que esa masa asquerosa les quede, reaccionan con agua y se les forme una goma gigante. Así, esa es. Y con esto terminamos, muchachas y muchachos. Nos vemos, yo los veo como en una semana más. ¿Dudas antes de terminar? Profe, ¿y los algodones de azúcar cómo serían? ¡Ay, qué buena pregunta! Súper buena pregunta. Tarea para profe, porque de verdad siempre me pregunta por qué es azúcar ¿cómo se llama? Con alilina y que le deben sacar, ¿será? ¿Cómo se llama? Le sacan como a las chitas tengo que... ¡Qué buena pregunta! No, me pilló. No se me había ocurrido. Voy a hacer la tarea. Ok, gracias, profe. ¿Qué otra duda más antes de terminar? Profe, ¿y el estado gomoso serían que los marshmallows? No, los marshmallows los vamos a ver con las proteínas. Ya, Son espumas. ya. Así que Gracias. y qué pena porque en la clase normalmente con los marshmallows yo les llevaba marshmallows de regalo para que los comíamos en clase, pero ahora no va a poder ser. Así que, muy bien, nos vemos entonces. Voy a dejar de grabar y de compartir las cosas y